Hoy puede ser. Vuelve nuestro columnista de política, el profesor Alberto Martínez del Peso, que ya está con nosotros en nuestros estudios. ¿Por qué? Y bueno, porque más allá de cuestiones muy específicas que le impidieron estar la semana pasada, retomamos ahora con el licenciado en Ciencias Políticas, analista político, docente de la casa y por supuesto nuestro columnista, el magíster Alberto Martínez del Peso. Primero que nada, bienvenido nuevamente, profe. ¿Cómo les va? Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por venir. Nos había quedado pendiente, sí, por esas cosas de la vida, charlar un poco después, porque hicimos toda la previa de las elecciones legislativas y después justo cuando fuimos a las urnas, después, bueno, lamentablemente no pudo estar, pero bueno, cosas. Es importante charlar de lo que ha pasado, ¿no? Sí, y no viene mal que haya pasado una semanita más, porque ahí ya baja el fervor, baja... ¿Se acomodan los melones? Sí, ya se sabe qué va a pasar y qué no, y se sale un poco del titular y de comentar la noticia. Bueno, lo primero que nada, como de una mirada de la ciencia política, se hizo otras elecciones, no es menor, se tomó una decisión, las personas, el electorado fue a votar, se expresó y con una sorpresa total. Y medido no en mi percepción, sino en la misma del gobierno, que ellos mismos anunciaban grandes cambios que no se dieron, se le dio mucho ruido a supuestamente grandes anuncios de inversiones de OpenAI. Bueno, nadie esperaba este resultado, solamente una consultora, y ni el gobierno esperaba este acompañamiento de la ciudadanía, que con cuestiones que ya habíamos hablado antes, me parece bien que se haya votado, y esto es en función que si la ciudadanía se retira y hubiese sido un resultado con una participación mucho más baja y con un resultado mucho más ajuste, se hubiese representado mayores desafíos para la democracia, sobre todo hablando de lo que pasó entre las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en donde ya prácticamente el gobierno parecía terminado, lo cual también habría que analizar cómo son esas lecturas que hablan de que algo se termina, esperando a que ocurra en tan solo un mes unas elecciones, y ahora se da el panorama completamente contrario. Bueno, eso no es un buen síntoma, pero sí es un buen síntoma que la democracia haya funcionado, se haya expresado un resultado claro, y eso refuerza la figura del presidente, que recordemos que en la Argentina tenemos un ejecutivo unipersonal y que necesita ser una figura de autoridad, ¿no? Volaba cierta preocupación en nuestros análisis de si se daba un escenario de no un triunfo claro del oficialismo, por todas las consecuencias que podían ocurrir. Bueno, eso no se dio, lo cual es para celebrar desde la ciencia política que la autoridad del presidente y su partido sigan firmes. Porque las tensiones que podían darse para después era como abrir una especie de caja de Pandora, ¿no? Se llegó a especular con que si Milei llegaba a renunciar un 10 de diciembre o un 11 de diciembre, lo que ocurría si Villarruel completaba el mandato, se llamaba elecciones. O sea, fíjense la volatilidad del escenario con el cual estamos hablando, con lo cual esto viene a tranquilizar un poel el presente, y entrando un poco ya en el análisis de las elecciones. Eso es una de las interpretaciones que se hace sobre el electorado, que el electorado que acompañó a Milei lo acompañó por la estabilidad que trajo, y que hasta por ahí dijeron, bueno, después de las palabras de Trump de que si Milei no ganaba las elecciones iba a haber grandes catástrofes, prefirieron votarlo a Milei para que no las hubiese. Bueno, yo en ese terreno no puedo entrar, porque ya es una cuestión de psicología de masas, pero evidentemente lo que sí podemos decir es que el electorado vota propuestas,
Y el partido del oficialismo, La Libertad Avanza, te proponía seguir aguantando. Y hubo un apoyo a esa propuesta. En cambio, en el peronismo lo que te proponían es hay que parar a Milei. Entonces, esa propuesta que no proponía futuro, por lo visto, no aportó demasiado. En 1 año y medio la oposición, pongámosle si quiere, Fuerza Patria, tuvo tiempo para formular sus propias propuestas, no lo hizo. Hasta el día de hoy no hay ningún candidato del peronismo que te hable de cómo va a solucionar la inflación, que supuestamente es la gallina de huevos de oro electoral, en donde si prometés bajar la inflación te votan, como ya supuestamente era una de las bondades de Macri y fuertemente el actual. Pero lo que me resulta interesante es eso, el de que no puedo decir si las palabras de Trump fueron los que modificaron por un miedo a una catástrofe, pero sí podemos analizar lo que se propuso y cómo le fue al que propuso tal o cual cuestión. Entonces, evidentemente, el electorado vota propuestas de futuro, no de anti o evitar qué, ni mirando para el pasado de no volvamos a tal lado. Entonces hubo una expresión a favor de este gobierno, de apoyo y de que continúe con el rumbo. Ahora al gobierno le queda un desafío por delante, que es, bueno, ya el triunfo es pura exclusivamente suyo. Las reacciones que se están viendo es que se está plegando hacia sí mismo, la salida de Francos, la entrada de Adorni, la de Santilli. Entonces, por lo visto, se está plegando a cierto purismo, por más que Santilli venga del PRO, pero bueno, rápidamente se puso la camiseta violeta, eso le pagó con el reconocimiento, pero eso es la coyuntura, eso es el después de las elecciones. Todos los problemas de los cuales hablamos sobre el funcionamiento de la macroeconomía siguen, es decir, que la economía siga necesitando de cada 6 meses 20.000 millones, sigue pasando, que no haya reservas sigue pasando, que tu comercio exterior siga achicándose. Ahora China pasó a ser el principal socio comercial y no se sabe bien qué relaciones va a tener la Argentina con China después de los pedidos de Estados Unidos, dado el salvataje. Hay una incertidumbre macroeconómica que no se termina con el triunfo político. Eso le da aire, le da espacio al gobierno, pero ahí, si se quiere, sí es un poco analizar la interpretación que hizo el electorado, que no le importó el de que este modelo funcionara con 20.000 millones cada 6 meses. Apostó a la estabilidad y es una elección sumamente racional el de hacer una interpretación que el presente es más previsible que el pasado y que supuestamente haciendo un mayor sacrificio va a ser mejor a futuro. Ahora, si no lo es, ¿qué es lo que pasa? Y se sigue necesitando de 20.000 millones para poder funcionar. Bueno, eso no está en discusión. Para mí, de mala suerte. Celebro el triunfo de la democracia. Y celebro que el gobierno haya acertado con la estrategia. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el gobierno estaba apuntando a lograr ser la primera minoría con una baja participación? Bueno, eso sí se cumplió. Sacó el 42% de los votos con un 66% de participación, que es bajo. Así que eso sí es preocupante a futuro, porque si todas las fuerzas políticas se ponen a emular eso, el de, bueno, no lograré armar una mayoría, pero sí me puedo quedar con el primer caudal, va a causar una fragmentación y eso va a ir horadando la autoridad de quienes vayan asumiendo, pero me parece que es el escenario que se viene. Si también medimos lo que viene haciendo la oposición, que pareciera ser que la fractura es inminente, dado esos pasos de factura sobre el adelantamiento o no, evidentemente se va a un camino de, si fue las elecciones que pasó, y esto ya lo hablamos antes, de 3/3, va a ir a 4/4. Sí. Entonces, capaz en esa fórmula al gobierno le sale bien también, que logra cosechar de esos cuartos, llevarse un 5%, un 10% más, garantizándole este modelo que la sociedad percibe como estable a un costo macroeconómico galopante. Pero bueno, por ahora tendremos un fin de año normal y veremos cómo empieza el que viene, pero bueno,
era muy preocupante si el gobierno no se revalidaba en estas elecciones. Lo logró, lo consiguió, las consecuencias sociales se verán, pero la sociedad apoyó lo que apoyó. Las políticas continuarán en ese sentido y en todo caso será trabajo de la oposición de generar un contenido, una propuesta que sea contestatario y que logre convencer a este 42% que siga acompañando al gobierno. Profe, ¿ya ha comenzado la carrera para el 2027? Sí, siempre. En política no hay... se vive en campaña. La gestión, si se quiere, termina siendo campaña. Kicillof había salido muy fuerte después de su triunfo, ahora no, ahora lo hacen el padre de la derrota. Para mí, la discusión de la oposición, que lo único que importa es la táctica electoral, me parece muy negativo y el electorado lo percibe además. Es decir, si piensan que solamente se va a arreglar todo con un armado por arriba, por quiénes son los que figuran en la boleta, la decisión de que Tayana sea el candidato de síntesis fue la mejor, pero bueno, se cargan las tintas sobre la decisión del adelantamiento de las elecciones. Si el público joven fue la mayoría de ese 42%, o supuestamente ese núcleo duro de Milei, poner un candidato, Tayana, de unos 70 años, que debe ser un supercuadro, que fue canciller, que es un gran gestor, pero si tu propuesta es ganar en la táctica electoral, poner un candidato que nunca va a conectar con el núcleo duro de tu rival en unas elecciones de medio término, a mí me parece que estás atentando. Sí. Si al jingle te lo graba el polaco Goyeneche, no es lo mismo que te lo grabe el Duki. Tal cual. O sea que hay ahí una incoherencia, inconsistencia, llámenlo como quieren, de que no, yo voy a ganar las elecciones con el armado, pero pongo un candidato que no conecta con el grupo joven, que vendría a ser el más intenso dentro del mileísmo. No hemos hablado de que jóvenes le dijeron a los padres a quién tener que ir a votar porque ya los padres cansados le hicieron caso al hijo. Bueno, algo tenés que hacer, no podés pensar que todo es dedocracia, lapicera, armado de boleta. Me parece que ya la oposición tiene todas las alertas y hasta tiene todo el terreno para empezar a hacer una propuesta, por lo menos no igual a la anterior que se hizo hasta ahora. Es decir, y voy cerrando con esto, en su momento también la campaña del 23 fue no votes a Milei, Milei es invotable, no, después del debate parecía que Milei se derrumbaba y terminó ganando. Bueno, es cierto. En estas elecciones, que también parecía que se derrumbaba y que la campaña que correspondía era Milei es invotable, que es la misma del 23, no funcionó. Bueno, hay que empezar a trabajar en otras propuestas y celebremos que todavía el electorado vota propuestas y puede ser que ya corresponde a otro terreno, que no estemos de acuerdo, que nosotros como universidad seamos muy perjudicados, como provincia también alejada de la capital seamos muy perjudicados. Pero hay un electorado que vota propuestas y que, contrario a lo que por ahí piensa la oposición, sabe lo que vota y en todo caso ellos no están llegando. Profe, como siempre, muy interesante escuchar el análisis y bueno, ya veremos qué nos depara esta semana para encontrarnos el próximo martes. Sí, seguramente nos dedicaremos un poco más a la realidad internacional, que también con el panorama nacional que se antepone, pero también pasan cosas internacionales y en general... Y en cosas internacionales siempre tienen que ver los yanquis, ¿no? Siempre no importa si estamos hablando de Venezuela, si estamos hablando de... Sí, tal cual. Pero bueno, es un buen síntoma de que nuestra realidad nacional está siendo tranquila si nos dedicamos a la cuestión internacional. Claro, pero a mí me sorprende, ¿viste? Eso cuando decir terminás haciendo, no sé, las diabladas de Oruro en Bolivia, va a salir Trump también. Sí. No sé por qué, pero... Sí, tal cual. Pero bueno. Profe, nos reencontramos entonces el próximo martes. Por favor. Ahí estaba nuestro columnista, el especialista en el área política de nuestra universidad, bueno, nuestro columnista, el magíster Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, analista político, docente de nuestra casa, que nos ayudaba a entender un poquito o a reflexionar al menos sobre lo sucedido en las pasadas elecciones legislativas. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.